algunas producen, ¿cómo le decir? La enfermedad en nosotros, ¿verdad? Por decirte, infección urinaria. Pongo nomás eso porque es lo más fácil, lo primero que me viene a mi cabeza para que ustedes entiendan. Infección urinaria. ¿Qué es infección urinaria para ustedes? Sabemos que es la enfermedad, pero ¿qué es? Cuando yo digo infección Profe, urinaria, ¿puedo decir algo? sí, ¿No sería tipo una inflamación de las vías urinarias causado por un agente ese patógeno? ya es, sí, ese ya es la patología. Pero cuando yo digo infección urinaria, yo estoy hablando de un diagnóstico, ¿sí? El- Cuando yo digo, lo que les quiero enseñar es que cuando nosotros decimos infección urinaria es un diagnóstico, ya hace el diagnóstico. Pero cuando yo digo agente causal o etiología es agente causal, quien es el que produce esa infección urinaria es el Proteus, que es uno de los más frecuentes, Escherichia coli, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, nosotros primero tenemos que conocer el agente causal, que es el microorganismo, para llegar a nuestro diagnóstico, ¿sí? Y como nosotros, bueno, ya hablamos, por ejemplo, de qué es la patología del diagnóstico, el agente causal. ¿Cómo nosotros vamos a decir esta es una infección urinaria? Por la clínica. ¿Qué es la clínica? Signos y síntomas o síndromes. Síndrome de signos y síntomas. Pero si no nos basta, por ejemplo, para decir que es una infección urinaria que muchas veces, por ejemplo, pasa en niños pequeños, que lo más así, por decirle, el único signo o síntoma que ellos a veces suelen tener es el llanto, ¿verdad? O por ejemplo en un anciano que tiene síntomas o signos atípicos, nosotros le llamamos cuando no es normal o no es, por ejemplo, qué sé yo, fiebre, dolor al orinar, inapetencia, por decirles, son síntomas clásicos de una infección urinaria, qué sé yo, solamente tiene fiebre y nosotros no vamos a pensar en una infección urinaria. Esos son una enfermedad o una infección de vía urinaria típica, nosotros le llamamos, ¿verdad? Entonces, ¿con qué tengo que complementar para llegar a ese diagnóstico? ¿Cómo yo llego a decir esto es una infección urinaria por Con tal microorganismo? ¿Eh? con su historia clínica. Sí, te sirve, o sea, te guía, pero ¿qué tengo que hacer? Análisis de orina. Ahí está, muy bien, análisis de orina. O orina simple, que ya viene muchas veces contaminado. Si yo quiero saber cuál es bueno, vos ves en una orina simple, obviamente no te dice el microorganismo que está afectando, ¿verdad? Pero ves que está contaminado esa orina. Entonces, ¿qué le pido para saber qué microorganismo y así para darle un antibiótico exacto? Es el cultivo. ¿Está? Obviamente, cuando ya viene contaminado, ya lo vas a tratar con un medicamento, ¿verdad? Con un antibiótico, ¿verdad? Que solemos usar el trimetopin y todo eso, pero no vamos a entrar tanto en detalle con el tema del tratamiento. Pero es así como nos manejamos, ¿entienden? Entonces, nosotros estudiamos microbiología para conocerle a los microorganismos, ¿verdad? Bacterias, virus, hongos, parásitos que producen enfermedad en nosotros. ¿Quiénes son ellos? Los agentes causales para que se produzca cualquier patología. ¿Entienden? ¿Qué eso es? ¿Este qué es? Espero nomás que no estén tocando porque yo no entiendo y... ¿A qué? Hay que minimizar, ¿no, bro? Y entonces, ¿este cómo qué es? Ah, bueno, estoy hablando de... Bueno, vamos a empezar. Entonces, microorganismos infecciosos de grupo de riesgo, bueno, o sea, los que producen enfermedad en nosotros, en el cual, ¿verdad? Se hace referencia a los peligros relativos que entran en los microorganismos infecciosos.
La OMS, la Organización Mundial de la Salud, los clasifica en grupos de riesgo, ¿verdad? Que son 1, 2, 3 y 4. En el grupo de riesgo 1, que por cierto, esto suele salir en el examen. Otra cosa que quería preguntarle, disculpen porque me voy acordando así mientras doy la clase, es, no sé si en la plataforma, vamos a ver un poco. No sale acá, pero voy a ir alzando yo las clases con ustedes también, ¿sí? Dale, profe. Yo he visto que no sé si el doctor alzó, pero en realidad no he visto que haya alzado. Entonces, conmigo, yo por lo menos con ustedes sí voy a alzar mi clase. Y abajo también siempre voy a ver a darles lo del foro si es que da el tiempo, ¿está bien? Por cierto, el foro no sé si ustedes ya saben lo que es el foro, pero no es que yo, por ejemplo, le voy a dar fuera de nuestra clase. Es dentro de nuestra clase. Vamos a suponer, yo termino antes la clase con ustedes, entonces, qué sé yo, ese media hora o 40 minutos que sobra para que ustedes puedan, ¿cómo les voy a decir? Puedan realizar ese foro, ¿entienden? Sí, profe. Bueno, en el grupo de riesgo 1, nosotros le llamamos, es un riesgo individual y poblacional escaso o nulo. ¿Qué yo quiero decir con eso? Cuando hablo de grupo de riesgo 1. ¿Nos pregunta, profe? Les pregunto, cuando yo hablo de riesgo 1 y hablo de riesgo individual, poblacional o escaso o nulo, ¿qué yo les quiero decir con eso? Que tienen poca probabilidad de causar algo, profe, puede ser. Sí, muy bien. ¿Qué es lo que dice ahí? Quería saber nomás si... Exactamente. Tienen pocas probabilidades de provocar enfermedad en el ser humano o en los animales. Pero cuando nosotros decimos que tiene poca probabilidad, el riesgo 1 tiene poca probabilidad de producir enfermedad en el ser humano o también en los animales, ¿de quiénes personas nosotros estamos hablando ahí? ¿Cómo, profe? Pero no entendí. ¿De quiénes nosotros estamos hablando cuando ese microorganismo provoca enfermedades en el ser humano o en los animales, pero es prácticamente nulo? A veces podemos ser hasta asintomáticos. ¿Qué es asintomático? Ustedes saben qué es asintomático. No presentar síntomas, pero Presenta tener la enfermedad. síntomas. Así mismo. Entonces, ¿en quién de nosotros estamos pensando cuando, por ejemplo, somos asintomáticos? En personas sanas, ¿sí? En un inmunodeprimido, un simple resfriado común se puede complicar con una neumonía, por decirlo así, exagerando en un inmunodeprimido. El grupo de riesgo 1 está hablando en personas que son sanas, entre comillas, o sea, nosotros por decir, ¿entienden? Entonces, vuelvo a repetir, el grupo de riesgo 1 anoten, o no sé yo, subrayen, o no sé yo, porque esto suele salir. El grupo de riesgo 1 entonces es el que produce poca probabilidad de ejercer los signos y síntomas. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Del riesgo individual o poblacional escaso o nulo? ¿Sí? Bueno, se tratan de microorganismos ambientales asociados a vegetales o formando parte de nuestra flora normal. Ustedes tienen que saber que hay microorganismos que se encuentran en nosotros. Por eso cuando empezamos a ver microbiología ya somos unos dramáticos, porque aunque no crean, tenemos gérmenes en nosotros que no nos hacen daño, ¿sí? Sin eso no podemos vivir tampoco. Entonces, flora normal se le llama eso, ¿verdad? Y una de ellas, por ejemplo, es la Escherichia coli, la Staphylococcus epidermidis, que esto, por ejemplo, puede llegar a ser grave en algunas personas, ¿sí? ¿Quiénes podrían ser esas personas? ¿Qué sé yo? Un diabético inmunodeprimido, por ejemplo. ¿Entienden? ¿Sí?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y acá nomás yo les puse, y tengo casos de esto. Ahora, si da el tiempo, podemos hablar ya hoy de más o menos de los signos y síntomas que puedan producir. Tengo yo casos clínicos de Escherichia coli, o sea, cómo se puede presentar, ¿sí? Bueno, y nada, es mirando en una microscopía electrónica sería esto, donde vemos el Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, ¿sí? Bueno, entonces, quiero que sepan, el grupo de riesgo 2, ¿qué era? Hola, Agentes patógenos que pueden provocar enfermedades humanas o animales, pero que pero tienen, que después, es un riesgo individual moderado, riesgo poblacional bajo. moderado, 1, grupo de riesgo 1. Riesgo individual, profe. O El poblacional 1 es escaso. individual, profe. Que es lo más importante, le falta decir. Porque acuérdense que en el grupo de riesgo 2 es individual también y poblacional, que es nulo o escaso, El ¿sí? 1 es, Provoca enfermedades prácticamente nulo o escaso. ¿Y qué gérmenes son las que pueden afectar, o sea, que se encuentran en nosotros en la flora normal? O sea, que es normal, pero que tenemos ese microorganismo. ¿Cuáles eran? sería la Escherichia coli y Staphylococcus. Epidermidis, ¿sí? Sí. Es eso lo que, esas dos cosas son lo que sí o sí tienen que saber ustedes a la hora del examen, ¿sí? Y no a la hora del examen, sino ustedes en su conocimiento, ustedes deben de saber eso, ¿sí? El grupo de riesgo 2, obviamente ya es totalmente diferente a lo que sería el 1, ya es un riesgo individual moderado, pero en cuanto a lo poblacional es bajo, o sea, que podés tener, qué sé yo, un síntoma leve, ¿verdad? Pero es bajo en la población, ¿sí? Bueno, y los agentes patógenos que pueden provocar enfermedades humanas o animales, pero que también tienen poca probabilidad de entrañar un riesgo grave, ¿sí? Esto se podría dar, por ejemplo, en personal de laboratorio, en la población, por ejemplo, en la población, en el ganado. ¿Por qué? Porque afecta también a los animales, algunas patologías o algunos animales son los que nos dan, o sea, que nos producen enfermedad. Por ejemplo, si hay un ejemplo nomás de un animal, un gato enfermo por toxoplasmosis, ¿verdad? Y nosotros inhalamos el microorganismo, nosotros podemos adquirir esa patología que se llama toxoplasmosis. Por ejemplo, en mujeres las que se ven más afectadas, llega a ser asintomático en nosotros, pero por ejemplo, cuando nos embarazamos, por decirlo, eh, produce un daño al feto, ¿sí? Entonces, un ejemplo nomás que le estoy poniendo. También al medio ambiente, ¿verdad? A través del medio ambiente también solemos adquirir patologías, ¿verdad? Que son partículas. Un ejemplo ahora que es el COVID, ¿verdad? Que a través de gotitas, que sé yo, alguien estornuda y era positivo, nosotros inhalamos, ¿entienden? O por lo menos es un medio de transmisión, ¿sí? No sé si entienden más o menos los ejemplos que le voy poniendo. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí. Bueno, la exposición en el laboratorio puede provocar una infección grave, pero existen medidas preventivas, terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es limitado, ¿sí? ¿Por qué dice laboratorio? Porque en el laboratorio ahí donde hay, nosotros estamos ahí, microorganismo y nosotros. Pero obviamente hay medidas preventivas que ustedes van a conocer, ¿verdad? Qué sé yo, un simple lavado de manos, que por cierto es una de las clases que vamos a tener con ustedes, cómo cuidarnos, cómo protegernos, ¿verdad? Cuando entramos en el laboratorio. Pero esto no solamente es en el laboratorio, ¿verdad? Sino también es en nuestra vida como médico en el hospital, ¿verdad? Nosotros sí o sí tenemos que cuidarnos, qué sé yo, usar, ahora por ejemplo con el COVID, un ejemplo, estar prácticamente todo tapado ay, no me acuerdo ahora el nombre de esa ropa que nos poníamos,
está el cubre calzado, está en la mascarilla, o sea que no solamente en el laboratorio tenemos que protegernos, sino también en nuestra vida ya como médico en el hospital, ¿sí? Bueno, grupo de riesgo 2 entonces es riesgo individual moderado, pero tiene un riesgo ya poblacional, aunque sigue siendo bajo, ¿sí? Bueno, se transmite fundamentalmente por contacto, que ya dijimos, pero también por ingestión, ¿verdad? Es difícil que se propague en la comunidad y se dispone de tratamiento, ¿sí? O de profilaxis eficaz. ¿Qué ustedes entienden por profilaxis? Prevención. Sí, podemos decir, profilaxis, por ejemplo, es cuando damos qué sé yo, un tratamiento, no sé, qué sé yo, un forúnculo, Antaño, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién habló? Hola, ¿ustedes me escuchan? ¿Alguien habló, verdad? Sí, profe, pero continúa nomás. Ah, bueno, perdón. Bueno, por ejemplo, un forúnculo, ¿verdad? Que es típico de una lesión. Les quiero mostrar para que ustedes me entiendan. Vamos a poner un ejemplo de un forúnculo. Bueno, esto, por ejemplo, ¿verdad? Viene el paciente con esto y profilaxis, ¿qué significa? Yo veo esto y digo, bueno, le voy a tratar con cefalexina, ¿entienden? Hasta esperar, se hace un estudio de esto, obviamente, que vamos a ir aprendiendo de a poco y, qué sé yo, retorna estafilococo. Entonces yo le traté bien a ese paciente, ¿entienden? Porque es uno de Sí, los tratamientos que se dan en estos tipos de pacientes. Eso se llama profilaxis, ¿sí? sí, profe. Entonces, entre ellos se encuentra el estafilococo aureus, la salmonella entérica, la Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Una vez más vuelvo a decir que tengo todos casos clínicos de esto para nosotros ir conociendo los signos y síntomas, ¿sí? Bueno, y les puse yo, por más que vamos a ir luego viendo en el transcurso de las clases. Bueno, esto está Staphylococcus aureus, que también saqué perdón, es una microscopía, se ve de una microscopía electrónica. Entérica, obviamente la microscopía óptica es la que más se utiliza, pero es más o menos para que ustedes, qué sé yo, vayan viendo nomás ya, ¿sí? Bueno, el grupo de riesgo 3 ya es elevado, pero sigue siendo un riesgo poblacional bajo. Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas y animales graves, pero que de ordinario no se propagan a un individuo a otro. Existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Entonces, en el grupo de riesgo 3, a lo que era asintomático, ya tengo síntomas y entro en el grupo de riesgo 3. Inclusive puede llegar a ser grave, ¿verdad? Pero solamente yo tengo esa enfermedad, ¿sí? No es, qué sé yo, ¿qué puede ser? Una gastroenteritis, por decirles. Una gastroenteritis en el cual yo presento náuseas, vómitos, diarrea, pero yo no le transmito a mi mamá ni a mi papá, ¿entienden? Y obviamente existen medidas preventivas. ¿Qué yo tengo que hacer? Lavarme toda la hora la mano y, qué sé yo, según los signos y síntomas que presento, por ejemplo, náuseas, vómitos, que tomo, qué sé yo, Domper, ¿verdad? Por eso dice terapéutica eficaz. ¿Me entienden más o menos lo que le quiero decir? Sí, profe. Sí. Bueno, ahí entra el grupo de riesgo 3. Grupo de riesgo 3, vuelvo a repetir, es un riesgo individual elevado, pero con un riesgo poblacional bajo. ¿Qué microorganismo actúa, o por lo menos algunos microorganismos que actúan ¿cómo le voy a decir? En
En el grupo de riesgo 3, Mycobacterium tuberculosis, que por cierto es una enfermedad importante, Yersinia pestis, brucelas, hepatitis B, C o de inmunodeficiencia humana. Todas estas obviamente se pueden prevenir y hay tratamientos para ellos, ¿sí? Bueno, de cómo se ve, ¿verdad? Bueno, y en el grupo de riesgo 4, es un riesgo individual, poblacional, pero ya es elevado, ¿sí? Existen agentes patógenos que suelen provocar enfermedades obviamente ya graves en este grupo de riesgo, tanto en el ser humano como en los animales. Si hablamos de grupo de riesgo 4, estamos hablando de una transmisión fácilmente en un individuo a otro. Esta puede ser directa o indirectamente, ¿sí? Cuando hablamos de grupo de riesgo 4, entonces ya tenemos que pensar también que no existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Uno de ellos, en el cual hasta ahora no hay un tratamiento específico y no hay una medida preventiva exclusiva, o por lo menos que se conozca, es el ébola. No sé si ustedes ya llegaron a escuchar, pero el ébola hace rato ya. No sé si escucharon ya el ébola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, ella es una de las que no hay todavía, ¿verdad? Acá está el ébola, el virus de la viruela y el virus de la fiebre hemorrágica, así que es prácticamente el ébola. Observación, esta clasificación se encuentra en el libro de microbiología clínica de Pras, les puse yo, ¿sí? Que tengo también ese libro. Y hay algunos agentes biológicos clasificados por grupo de riesgo que también les puse la página, ¿sí? Página 222. Bueno, es así como se ve. Existen también recipientes para el transporte de microorganismos, ¿verdad? La relación de los grupos de riesgo con los niveles de bioseguridad, que es la que vamos a dar en la próxima clase, y las prácticas y el equipo, ¿sí? Bueno, un ejemplo, y esto suele salir también en el examen, que son medidas preventivas nada más, ¿verdad? Que se debe de utilizar, por ejemplo, nivel de bioseguridad, que es la que vamos a dar en la próxima clase. Existe el riesgo tipo 1, el tipo de microorganismo es no patógeno, ¿verdad? Que se acuerdan que es lo que dijimos enfocado en un cuadro, ¿sí? Las recomendaciones son normas estándar, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Mínimas prevenciones, por decirlo, porque no es tan dañino para nosotros. Por ejemplo, usar bata, usar guante. Por cierto, ya que estamos en bata, la bata solamente es para el laboratorio y para el hospital, ¿sí? Para eso sí, hay muchos que quieren usar las batas y qué sé yo, por las calles y todo eso, espero que ustedes no. Pero lo único que puedo decirles es que la bata es para que nosotros nos protejamos, ¿sí? Si ustedes están estudiando medicina, supuestamente es porque ustedes son nobles. Pero bueno, eso es lo que se dice, ¿verdad? Que somos nobles y que no queremos hacerle daño a otras personas para cuidarle a esa persona que no conocemos, ¿verdad? Entonces, si yo uso bata por la calle, lo que estoy haciendo es esparcir los microorganismos en el cual yo, o sea, de verdad me estaba protegiendo. ¿Entienden? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando quieran usar, o alguien de acá que no sé, ¿verdad? Quiera usar bata por la calle, piense en ese prójimo que no tiene nada que ver con nosotros y que ni siquiera le interesa la medicina, excepto cuando le duele algo. Y yo me voy y me estoy paseando con mi bata y lo que estoy haciendo es transmitir los microorganismos por todas partes. Y ahí los microorganismos, está diciendo Gina y le estoy transmitiendo a otros sin qué ni para qué, ¿sí? Entonces las batas es para protegernos nosotros, ¿sí? Tanto en el hospital como en el laboratorio. Por ejemplo, cuando nos vayamos a hacer nuestras prácticas en laboratorio, ustedes deben de usar una ropa especial que se llama chomba. No sé si seguramente ustedes ya saben todo eso, ¿verdad? Tiene que ser con el champión,
Tiene que ser, por ejemplo, en mujeres o en hombres ya también que usan cabello largo. Deben de alzarse bien su cabello. No deben tocar por tocar nomás en cualquier parte porque hay lugares donde están muy contaminados. Deben de lavarse en todo tiempo al tocar algo las manos. ¿Entienden? Porque si no la doctora Ana les corta la cabeza, por decirlo así. Nada de irse con sandalia las mujeres. Obviamente no creo que se vayan con zapatillas, ¿verdad? Pero de por ahí nomás si es que se les ocurriera, perdón, no lleven, ¿sí? Su bata, su champión, su chombo, ¿sí? Se suele prohibir y que está bien, ¿verdad? Tanto en los hospitales como en el laboratorio son también anillos, qué sé yo, cadenas, reloj, ¿sí? Porque son todos donde se quedan los microorganismos y vos eso llevas otra vez. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces en el riesgo 1, nosotros ¿cómo nos protegemos? Con bata o con guantes, ¿sí? Esto voy a profundizar más ahora en la clase de bioseguridad, ¿sí? Porque si no mucho hablamos y vamos a profundizar. En el 2, grupo de riesgo 2, sí, ya es patógeno en humanos. Sigue siendo una recomendación de normas estándar que ustedes ahora ya saben. Sí, se usa bata y guantes, pero acá también ya hay un protector ocular, ¿verdad? ¿Por qué nos protegemos? Ante, por ejemplo, si salpicaduras de algo que está contaminado. Y en algunos laboratorios se suele usar cabinas de bioseguridad donde entra una persona cuidándonos de aerosoles y eso que suele haber en el ambiente. Esto es en el laboratorio. En el 3, sí, es patógeno en humanos. Ya hay un control. O sea, existen las normas también para eso. Ya hay un control, ¿sí? De acceso. Siempre tiene que ser así, bata, guantes, mascarillas, ¿verdad? Protector ocular. Y con esto, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando en el nivel, qué sé yo, COVID, por ejemplo, ¿sí? Es muy patógeno en nosotros. Eso no hace falta decir, ustedes saben, ¿verdad? Por las 500.000 muertes que hubo. Y en el 4, sí, patógenos humanos. ¿Se acuerdan que era ya... no había medidas preventivas, ni tratamiento eficaz, es altísimo, es elevado, el grupo de riesgo 4. ¿Se acuerdan? Alguien me está llamando y yo no sé ni dónde está mi teléfono porque suena acá en mi reloj. Vamos a ver un poco. Mi mamá me está llamando, pero no sé dónde está mi teléfono. Ah, la pinta. Bueno, y acá tengo otro. ¿Cómo le voy a decir? Otro cuadro, ¿verdad? Que vamos a ir profundizando nosotros en la clase de bioseguridad, ¿sí? Pero que es lo mismo. Bueno, los países o regiones deberán elaborar una clasificación nacional o regional de los microorganismos en grupo de riesgo. Se tienen en cuenta los siguientes factores, ¿sí? La patogenicidad del microorganismo, ¿sí? El modo de transmisión. Hay muchos modos de transmisión, ¿verdad? Podrían ser por gotitas, de partículas, por contacto, por ingerir, ¿verdad? Por transmisión sexual, anal. Son varios los mecanismos o los modos de transmisión para adquirir una enfermedad, ¿entienden? Y también la gama de huéspedes microorganismos. Estos dos factores pueden depender de los niveles de inmunidad existentes en la población local, o sea, del nivel de inmunidad del paciente, ¿sí? La densidad y el movimiento de la población del huésped y la presencia de vectores apropiados y el nivel de higiene ambiental. Obviamente, si somos pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, un ejemplo otra vez diabético, sí o sí ese paciente se debe de cuidar. ¿Cómo cuidar? Controlar su glicemia, tomar su medicamento en tiempo, en forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son pacientes inmunodeprimidos y se enferman, qué sé yo, por cualquier cosa, ¿entienden? Entonces, el modo de transmisión son varias que ya dijimos.
y depende del nivel de inmunidad, ¿verdad?, de esa persona, de la densidad y los movimientos de la población y la presencia de vectores apropiados al nivel de higiene ambiental. Por ejemplo, acá en niveles de higiene ambiental, qué sé yo, el dengue, ¿verdad? Que por cierto este año yo a lo menos casi no tuve paciente ahora que me acuerdo de dengue, no sé, bueno. La disponibilidad local, medidas preventivas eficaces, entre las que cabe citar la profilaxis, que ahora ustedes ya saben, mediante la administración de antisueros. Cuando hablamos de profilaxis mediante la administración de antisuero, inmunización pasiva, y eso son las vacunas. Medidas de higiene, hablamos de los alimentos, por ejemplo, del agua, y la lucha contra los reservorios animales y los artrópodos vectores, ¿sí? Por ejemplo, dengue, ¿entienden? La disponibilidad local del tratamiento eficaz, que comprende otra vez la vacuna, ¿sí? La administración de antimicrobianos, los antivíricos, quimioterapia, que esto se debe de tener en cuenta en las posibilidades que aparezcan las cepas fármaco-resistentes. Por ejemplo, un paciente que es resistente a tal antibiótico, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, ya sabes todo. Esto quiero que tengan, o por lo menos que subrayen o que lean otra vez. Yo voy a hacer otra vez esta clase. ¿De qué nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿De qué factores? Según el grupo de riesgo, entonces, de la patogenicidad del microorganismo, porque según esto yo le voy a tratar o no al paciente, cómo le debo de atender al paciente, el modo de transmisión. Todo esto que acabamos de decir se forma todo en lo que sería nuestra historia clínica, ¿sí? Por ejemplo, si está en riesgo nuestra población, qué sé yo, cuando viene un paciente con COVID, por ejemplo, está en riesgo, ¿sí? De la presencia del vector, es por ejemplo ahora que hacía calor, por ejemplo, y que el dengue, ¿verdad? Y de la higiene del segundo lugar donde estamos, ¿sí? O donde vivimos. La disponibilidad local de medidas preventivas, que existe, por cierto, la vacuna, ¿sí? Y la disponibilidad del tratamiento. Hay medicamentos que no somos resistentes a eso y hay para esa patología. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, algo? No, profe. Bueno, no sé, tenemos tiempo, entonces quisiera más o menos decirle, vamos a ver Echerichia coli, si les parece. Sí, profe. A ver. Creo que acá tengo, miren, tengo toditos los que nosotros, si quieren, vamos a ir después. Las Echerichia coli son enterobacterias, por cierto. Obviamente nosotros no vamos a hablar de todo esto, ¿verdad? Solamente de la clínica. Esto también me parece importante que ustedes sepan, que la Echerichia coli no solamente afecta a lo que sería la vía urinaria, ¿sí? También afecta en otro lugar, por ejemplo, el tracto gastrointestinal, torrente sanguíneo, tracto respiratorio. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la Echerichia coli hacía grandes rasgos? Les voy a hablar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la flora normal existía la Echerichia coli y la Staphylococcus epidermidis? No me preguntaron,
Pero acá dice, la Escherichia coli, por ejemplo, habita en el intestino humano y también en el animal, ¿sí? Y no produce ninguna patología en nosotros cuando estamos sanos, ¿sí? Sí, profe. Bueno, por ejemplo, en la gastroenteritis, por Escherichia coli, dice que hay principales grupos subsiguientes: Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, enteroagregativa, enterohemorrágica y enteroinvasiva. ¿Ustedes le escuchan al perro cómo está ladrando? Sí, profe. Esperen, le voy a mandar la mierda y se va a callar, creo. Ya está. Muy obediente, Wilson. Bueno. Y dice que los 3 primeros, ¿verdad? Aparte de lo que quiero llegar, que aparte de infección urinaria, que da la Escherichia coli, también puede producir gastroenteritis. Eso, obviamente, en nuestra vida, o sea, en la vida de ustedes como médicos, cuando se reciban ustedes, por ejemplo, viene un paciente con gastroenteritis y lo que tienen que pensar es posiblemente en Escherichia coli, ¿sí? Y ellos producen estos tipos de enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, puede producir una diarrea secretora, que lo que es diarrea secretora afecta lo que sería la parte del intestino delgado, mientras que las últimas que mencioné hace rato afectan sobre todo el intestino grueso, ¿sí? Sí, profe. Amor, ¿por qué no? Esto... La Escherichia coli enterotoxigénica, obviamente, sí, produce diarrea, puede producir náuseas, vómitos. ¿A quiénes afectan? Afecta con más frecuencia a niños, ¿sí? Si tienen eso para anotar, ¿sí? En vía de desarrollo, o sea, a nosotros. Y también a las personas que viajan, ¿sí? ¿Por qué a niños, profe, le afecta más? ¿Mm? ¿Por qué razón le afecta más a niños? Viste que hay, por ejemplo, cuando un niño presenta diarrea, lo que te quiere decir acá es que cuando un niño presenta diarrea, vos tenés que pensar que es una colitis enterotoxigénica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Estaba contaminado, qué sé yo, la comida, por decirte. Entonces, vos lo que tenés que pensar que viene un paciente con una diarrea, con náuseas y vómitos, posiblemente es una Escherichia coli por una comida contaminada. ¿Entendés? Sí, profe. Gracias. En cambio, la enteropatógena, ¿verdad? Ya es en otros pacientes. Por ejemplo, acá, como bien dice acá, enfermedades es poco frecuente en niños, hace la diferencia. ¿Me entendés más o menos lo que te quiero decir? Se da más en mayores y adultos. ¿Entendés? Sí, profe. O sea que es diferente una Escherichia coli toxigénica, por decirte, a una enteropatógena. Eso es la diferencia que muchas veces tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, si un niño viene con diarrea, vos tenés que pensar que es por una toxicidad de algo que comió o ingirió, ¿entendés? Sí, De eso se profe. trata la clase, ¿verdad? Que entienda más o menos la diferencia, que muchas veces parece igual, pero no es tanto así. Otro también, la Escherichia coli enteroagregativa, ¿verdad?
que también es una causa importante de diarrea infantil en países desarrollados ya, Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Después está la enterohemorrágica, que por cierto nadie quiere tener, que es también frecuente en los niños menores de 5 años, ¿sí? Por cierto, yo hasta ahora no. Y como verás, es por, qué sé yo, comida, ¿sí? Como bien dice acá. Yo hasta ahora no he visto legalmente. Es que yo tengo hace poco, nomás 4 años va a ser que me recibí y en realidad no veo tantos niños. Yo soy médica familiar, por cierto, y no veo tantos niños, más veo clínicos. Antes cuando trabajaba, nadie me preguntó ahora, pero para contarles más chiquitito y me vayan conociendo a poco es que trabajaba en un puesto de salud y ahí sí he visto a patadas niños, pero va a ser un año que no veo más. Todo es clínicas y adultos, que por cierto me gusta más. Bueno. ¿Qué síntomas puede producir dolor abdominal por 3 a 4 días? Diarrea, obviamente, vómitos y puede o no aparecer fiebre, ¿sí? Y cuando hablamos de una, ¿cómo le dice? Una gastroenteritis enterohemorrágica por Escherichia coli, entonces, ¿en qué tenemos que pensar también en esa diarrea? ¿Cómo viene esa diarrea? Con sangre, ¿sí? Sí, profe. Bueno, y acá lo que les dije, ¿verdad? Que también el Escherichia coli presenta infecciones de vías urinarias, ¿sí? Voy a ver si tengo casos. No vamos a hablar tanto de esto, ¿sí? Yo solamente quiero que ustedes conozcan qué signos y qué síntomas se puede producir. Bueno, ustedes ya dijeron, o sea, les ayudo un chiquitito que por medios de cultivo se hace el diagnóstico de ver qué patología es la que se está produciendo. Hasta acá, ¿verdad? Me interesa que ustedes sepan esto. Yo saqué del libro de Murray. Por ejemplo, el microorganismo, el lugar de acción y la enfermedad que se pueda producir. Ahora cuando tengan esta clase, ahora para que ustedes vean otra vez, ¿sí? La Escherichia coli enterotoxigénica, entonces dijimos que el lugar de acción es en el intestino delgado. ¿Qué enfermedades se puede producir por la Escherichia coli por enterotoxigénica? Diarrea del viajero, diarrea infantil. Esto se da entonces en países en desarrollo, ¿sí? Es una diarrea acuosa, el paciente presenta vómito, espasmos abdominales, o sea, dolor abdominal, náusea y febril. La Escherichia coli enteropatógena se da en el intestino delgado, es también diarrea de niños o diarrea infantil, se da en países en desarrollo y también produce diarrea acuosa, vómitos, heces no sanguinolenta y es muy frecuente, dice, en países en desarrollo como en Estados Unidos. Escherichia coli enteroagregativa se da también en lugar de acción en el intestino delgado. Es también diarrea infantil. Se da también en pacientes que viajan. Se produce una diarrea acuosa persistente. Ya vieron cómo va cambiando. Una diarrea acuosa persistente también produce vómitos del paciente, pero por la diarrea persistente más el vómito del paciente se deshidrata y hay también febril, ¿sí? La Escherichia coli enterohemorrágica se da en el intestino grueso, es una diarrea acuosa también, ya seguida obviamente de una diarrea sanguinolenta, en el cual nosotros le llamamos colitis hemorrágica. Presenta dolor abdominal, espasmo abdominal. Ojo, esta puede ser sin fiebre o con febrícula, ¿sí? O sea, no produce fiebre. Puede progresar a un síndrome hemolítico urémico, claro, ya sería una complicación de la Escherichia coli enterohemorrágica. Por último, la Escherichia coli enteroinvasiva
también en el lugar de acción que es el intestino grueso, donde se desarrolla fiebre ya, espasmos, diarrea acuosa, y este puede progresar a heces sanguinolentas, ¿sí? ¿Por qué yo les digo todo esto? Porque según cómo viene el paciente, o sea, según la clínica, los signos y síntomas del paciente, nosotros vamos a pensar en qué podría ser, ¿sí? Por ejemplo, una Escherichia coli enterotoxigénica hasta una Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Entienden? O sea que nos guiamos por los signos y síntomas, o sea, por la clínica del paciente. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, espero que haya quedado claro y que más o menos me haya entendido. Mucha información para un primer día de clase, pero creo que vale la pena, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ahora un poco al S. Ahí está. Bueno, hasta aquí es nuestra clase. Me gusta esta, no sé si a ustedes les gusta, ¿cómo es esto para dejar de presentar? La lista tienen que llamar, profe. Sí, voy a llamar, gracias por hacerme acordar. ¿Cómo Ya. es para dejar? Ya dejaste de presentar, profe. Ah, ya, Dios. Bueno, perdón.